La ciudad de Numancia y su fiera resistencia van a ser los protagonistas de este vídeo. Así que nada, vamos a retomarlo, donde lo dejamos en el anterior vídeo sobre la conquista romana, las campañas de Catón el Viejo y Sempronio Graco. Entonces bueno, quedamos en que Sempronio Graco fue un líder que obtuvo bastantes victorias sobre los celtíberos, pero sobre todo destacó por saber combinar el uso de la fuerza con la diplomacia, ¿no? Y llegó a bastantes pactos con las tribus celtíberas y de hecho llegó a un acuerdo con bastantes de las tribus celtíberas del interior, un acuerdo que mantuvo la paz durante bastantes años, y en ese acuerdo pues las tribus tenían que pagar un pequeño tributo a Roma y no podían construir más ciudades, y a cambio Roma les respetaba su libertad, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo esto empezó a torcerse un poco cuando la tribu celtibérica de los Velos levantaba una muralla en torno a la ciudad de Segeda. Entonces los romanos mandaron una embajada para quejarse, diciendo que levantar esa muralla pues era una violación del tratado, ¿no? Del anterior tratado con Sempronio Graco. Los celtibéricos alegaban, tenían otra interpretación, decían que lo que decía el tratado literalmente era que se les prohibía construir nuevas ciudades, pero nada se decía de fortificar las que ya existían. Entonces esa muralla era legal porque técnicamente no era una ciudad nueva, ¿no? Problemas de interpretación legal, ¿no? Entonces bueno, como ahí no había abogados, lo que se hizo fue recurrir al enfrentamiento armado, y se produjeron varios enfrentamientos con los romanos, siendo los segedanos derrotados. Y los supervivientes se refugiaron en la ciudad arevaca de Numancia, que les acogió. Y por ese acto, la ciudad de Numancia fue considerada enemiga por los romanos, y los romanos pusieron sus ojos en ella. Entonces, bueno, comenzaría una guerra para conquistar la irreductible ciudad de Numancia, que duraría más o menos 10 años, entre el 143 y el 133 a.C., ¿no? Entonces, el primer ataque romano contra Numancia vino de la mano del cónsul Fulvio Nobilior con un gran ejército. Y bueno, el tema es que Fulvio Nobilior cometió el error de ir con demasiada prisa, porque quería conquistar Numancia rápido para llegar a las fiestas vulcanales que se celebrarían en Roma y poder llegar a esas fiestas como vencedor, como conquistador de la ciudad de Numancia, y poder tener su triunfo, ¿no? Su desfile triunfal en las calles de Roma. Tenía esa agenda particular que marcó sus decisiones y le hizo imprudente. Mientras tanto, varios clanes de celtíberos, no solo los de Numancia, sino varios clanes de celtíberos aliados, habían formado una confederación bajo el mando de un caudillo llamado Caros. Y como los romanos fueron demasiado imprudentes, cayeron en una emboscada de los celtíberos y fueron masacrados, quedando ese día como aciago, ¿no?, en el calendario romano. Pero los romanos lo volverían a intentar. Y de hecho sería el propio cónsul Fulvio Nobilior el que lideraría una segunda expedición de ataque a Numancia, y esta vez incluiría varios elefantes, un animal desconocido para las tribus celtibéricas. Entonces el ejército romano por segunda vez se fue aproximando a Numancia, y los numantinos salieron a presentar batalla. Los numantinos salieron en una formación triangular llamada cuneus, o cabeza de puerco. Entonces bueno, los romanos desplegaron en la llanura, ocultando a los elefantes en un bosquecillo, como su carta de triunfo, ¿no? Entonces, en medio de la batalla, los elefantes emergieron del bosquecillo, y los celtíberos, pues, que nunca habían visto antes esas bestias, huyeron despavoridos, y el campo quedó para Roma. Entonces los celtíberos se refugiaron en lo que es la ciudad propiamente dicha, la ciudad amurallada de Numancia, y los romanos procedieron a ordenar el asalto a la ciudad. Entonces, en medio del asalto, en medio del ataque, uno de los elefantes que estaba ahí bajo la muralla fue alcanzado de una pedrada en la cabeza y se volvió loco y empezó a aplastar a los propios romanos, y empezó a causar gran confusión entre las filas romanas. Entonces, aprovechando que reinaba esa confusión entre las legiones romanas, los celtíberos hicieron una salida con su caballería por la puerta, que causó muchísimas bajas a los romanos y les obligó a levantar el asedio. A pesar de estas victorias, los celtíberos eran realistas, sabían que esas confederaciones de tribus no se podían mantener mucho en el tiempo,
no se podían mantener prolongadamente en el tiempo esas uniones de guerreros. Sabían que además Roma tenía mucha más disciplina y muchos más recursos, y Roma ya previamente ya había demostrado ser capaz de sobreponerse a las derrotas, ¿no? Entonces mandaron una embajada pidiendo la paz. Se debatió bastante en el Senado romano si aceptar la paz o no. Había un partido de la paz y otro partido de la guerra, ¿no? Que decía que concederle la paz a Numancia después de lo que había hecho, pues sería un mal ejemplo. Y bueno, al final, a pesar de que algunas voces se opusieron, pues al final sí que reinó la paz y se volvió al anterior tratado, ¿no? Al tratado con Sempronio Graco. Y durante unos años reinó ahí la paz en los alrededores de Numancia. ¿Qué pasa? Que volvería a la guerra. ¿Y por qué volvería a la guerra? Volvería a la guerra por otro tema, por el caudillo Viriato de los lusitanos. Viriato era en ese momento el enemigo número 1 de Roma. Ya haremos vídeos sobre esta figura en el futuro. Y bueno, Viriato mandaba emisarios a todas las tribus celtibéricas diciéndoles que se unieran a su causa, ¿no? Entonces, en concreto a los numantinos, les mandó a su mano derecha a Olónico. Olónico, el de la lanza de plata. Olónico era un auténtico personaje, era un celtíbero muy alto, muy grande físicamente, le faltaba un ojo, tenía una lanza que supuestamente era la lanza de plata, y era una lanza que le había dado el dios Lug. Era una lanza mágica en teoría, y bueno, pues era un personaje bastante interesante, bastante reservado, ¿no? Pero que tenía bastante labia cuando quería. Entonces se subió a un cerro y dio un discurso motivador a los celtíberos de Numancia y les incitó a la guerra contra Roma. Entonces los numantinos se pondrían del lado de Viriato, y pues ahí volvería otra vez la guerra contra Roma. Decir que Olónico, el de la lanza de plata, intentó infiltrarse en un campamento romano para asesinar al cónsul Metelo, pero fue descubierto por la guardia del cónsul y fue muerto. Pero bueno, el caso es que los romanos volvieron a asediar Numancia, pero el cerco era inefectivo. Los romanos ya no se atrevían a lanzar ataques directos, intentaban hacer un cerco, pero el cerco era inefectivo. Aparte, hubo un invierno exageradamente duro, hubo una ola de frío en la península y murieron bastantes asediadores, bastantes romanos en el asedio, y el cerco no se estaba completando bien y no se estaba rindiendo la ciudad. Entonces el Senado romano imploró a su mejor general que se trasladara allí, a Escipión Emiliano. Escipión Emiliano, vencedor en el norte de África, ¿no? Vencedor, sí, recientemente de varias guerras en el norte de África, pues fue elegido para rendir la ciudad de Numancia. Entonces, según llegó Escipión Emiliano, decidió cambiar totalmente lo que se había hecho hasta ahora y decidió imponer una férrea disciplina y un modo de hacer la guerra despiadado y frío, ¿no? Lo primero que hizo fue expulsar del campamento romano a todas las prostitutas, los apostadores, los juglares, los bufones, los mercaderes ambulantes y toda esa gente que distraía a los soldados. Quería cero distracciones para los soldados y los echó a todos. Eso lo primero. Lo segundo fue arrasar todos los campos de trigo de la meseta. No solo los de tribus enemigas, sino también los de tribus neutrales que en ese momento no estaban en guerra contra Roma, como los vaceos, pero bueno, no le importó. Arrasó todos los campos de trigo de la meseta para que, aunque alguien burlara el bloqueo, no tuvieran víveres que llevar a Numancia. Luego construyó un imponente sistema de fortificaciones que rodeaban Numancia, una serie de campamentos fortificados rodeados con empalizadas para que nadie de Numancia pudiera salir y ninguna fuerza de socorro pudiera tampoco entrar, ¿no? Y también había catapultas, había arqueros y honderos encima de los parapetos, había torres de vigilancia. Era un sistema de fortificaciones bastante impresionante, con el que dejó totalmente encerrados a los numantinos. Aún así, un jefe numantino llamado Queraunios, junto con 5 compañeros, logró escalar las empalizadas, burlar el bloqueo, salir de allí y recorrer al resto de tribus celtíberas, al resto de pueblos, pidiendo ayuda. Pero esa misión para pedir ayuda no fue muy fructífera y no reclutó casi ninguna ayuda, porque el resto de las tribus estaban ya bastante temerosas del poder de Roma y casi nadie les quiso escuchar. Entonces pasaba el tiempo y los numantinos se morían de hambre, no recibían ayuda. Es cierto que su ciudad era inexpugnable, pero la realidad es que se les acababan las provisiones y empezaban incluso algunos a recurrir al canibalismo. Mandaron un mensajero
a Escipión Emiliano pidiéndole negociar una rendición, pero Escipión Emiliano le contestó que aquí de negociar nada, que él solo aceptaría una rendición incondicional. Entonces el mensajero volvió a Numancia con esa respuesta y sus compatriotas no creyeron que esa respuesta fuera cierta, pensaron que el mensajero había llegado él de forma privada a un acuerdo particular con los romanos y que era un traidor y lo mataron. Entonces, bueno, llegó un punto que ya la defensa de Numancia era insostenible, estaban literalmente muriéndose de inanición y los numantinos lo que hicieron fue suicidarse en masa. Previamente incendiaron su propia ciudad, luego los guerreros mataron a sus mujeres y a sus hijos y luego se suicidaron, se cortaron las venas y se suicidaron todos en masa. Cuando los romanos entraron allí, en la urbe, se encontraron un espectáculo pues totalmente desolador, ¿no? Suicidios en masa, la ciudad ardiendo, y Escipión Emiliano ordenó que las ruinas fueran totalmente demolidas, lo poco que quedaba, y se sembrara sal allí para que no se pudiera nunca más edificar en ese sitio, y esa ciudad quedaba maldita para los romanos, ¿no? Había sido una ciudad maldita por todos los sufrimientos que les había causado y lo difícil que les había sido conquistarla. La ciudad de Numancia fue así literalmente borrada de la faz de la tierra, aunque no su recuerdo. Su recuerdo sigue entre nosotros y de hecho existe la expresión una resistencia numantina como sinónimo de una resistencia muy feroz y muy tozuda, ¿no? También el equipo de fútbol de Soria se llama el Numancia, así que bueno, pues no ha sido borrado del todo. Y nada, lo que tampoco ha sido borrado del todo es mi novela histórica Universidad de la Guerra, ahí en Amazon, por si queréis echar un vistazo. También darle like al vídeo, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.